y este artículo de 2014 es clave para poder entender cómo es la dinámica o la medición de este concepto de off track on track en el contexto de un paciente que presenta una lesión bipolar, en el contexto de una luxación recidivante del hombro. Entonces, una lesión bipolar, ¿cómo la podemos definir? Es importante que tengamos en cuenta que cuando existe una luxación del hombro, y esto aquí para los compañeros de primer año, tenemos un contacto anormal entre todo el segmento postero lateral de la cabeza, que es un hueso esponjoso a este nivel, un hueso débil, versus el segmento anteroinferior de la glenoides, que es un hueso más denso, es un hueso compacto. Y ese contacto normal va a dejar siempre pues, una secuela a cada lado, pues en cada hueso. En el hueso esponjoso débil que les decía del segmento postero lateral de la cabeza, va a dejar un defecto que es el defecto de Hill-Sachs, ¿cierto? Y en el segmento anterior de la glenoides puede presentarse la lesión de Bankart típica, que es un desprendimiento del labrum anteroinferior, o ya un compromiso óseo de la glenoides a este nivel, que es el bony Bankart o el Bankart óseo como tal. Cuando combinamos un bony Bankart con una lesión de Hill-Sachs, estamos hablando de un defecto bipolar en un paciente pues, con una luxación recidivante del hombro. Esos defectos glenoides son bastante frecuentes. Miren que a lo largo de los estudios que se han presentado durante las últimas décadas, la tasa oscila entre el 80 y el 90% de los casos de pacientes con luxación recidivante del hombro. Es decir, casi todos los pacientes que tienen una luxación recidivante, más de 2, más de 3 episodios, presentan algún grado de defecto óseo a nivel de la glenoides. Puede ser pequeño, puede ser grande, pero lo presentan. Igual con la lesión de Hill-Sachs, también es bastante frecuente, se ha descrito alrededor del 90% de los casos, con el agravante de que no existe un método universalmente aceptado para cuantificar esa lesión, que sí lo hay pues, cuando queremos medir precisamente el defecto a nivel de la glenoides. Y esto ha sido como un lunar, digamos, que ha tenido este concepto de off track on track, porque pues, ha dificultado, digamos, encontrar un tamaño crítico, ¿cierto?, de la lesión de Hill-Sachs, como sí lo hay en la lesión a nivel de la glenoides. Es importante que tengamos en cuenta que a pesar de que la resonancia es un estudio bastante preciso y fidedigno y válido para hacer esta medición, la tomografía axial computarizada en reconstrucción tridimensional con y sin supresión de la cabeza humeral sigue siendo el gold estándar, pues más confiable y precisa para el diagnóstico del defecto óseo en la glenoides, que nos permite cuantificar de una manera adecuada y precisa, valga la redundancia. O sea, el tamaño crítico, les decía que no existe un tamaño crítico para la lesión de Hill-Sachs, pero sí lo hay para la lesión de la glenoides. Y si tenemos en cuenta que la glenoides vista de frente, ya con la cabeza humeral suprimida, vista de frente tiene forma de pera, vamos a tener que en el segmento inferior existe una esfera perfecta, y que si tenemos esa esfera perfecta, pues tenemos un diámetro de esa esfera que va a ser desde anterior hacia posterior. Cualquier defecto que se presente pues, a nivel del segmento anterior de la glenoides va a condicionar una inestabilidad en ese paciente. Y si ese defecto abarca más del 25% de ese diámetro, estamos hablando de un tamaño crítico, un tamaño que ya hace necesaria la reconstrucción ósea de ese segmento óseo perdido a nivel de la glenoides con un procedimiento de la Target. Entonces tenemos ya lo que es la zona crítica, ¿cierto? Que es por encima de 20-25%. La zona estable, que es por debajo de 13.5%, pacientes que ya no tienen luxación recidivante. Y una zona subcrítica, que va entre 20 a 13.5%, pacientes que no se luxan, pero que tienen evidentemente una alteración en el desempeño funcional de su hombro, que no alcanza a ser a niveles previos a la lesión. Entonces, también debemos tenerlos en cuenta. Y es aquí cuando aparece el concepto de la pista glenoidea o el glenoid track desarrollado por A.G. y Toy en el año 2007 y que básicamente consiste en una zona de contacto dinámica entre la cabeza humeral, el segmento posterior articular de la cabeza con la glenoides, que va cambiando, es dinámica porque precisamente va cambiando a medida que el brazo va siendo elevado desde neutro hacia abducción y rotación externa. En esta posición, no sé si me están viendo, pero cuando esa área de contacto va cambiando, pues asimismo, se va presentando un cambio a nivel de inferomedial en el segmento posterior de la cabeza hacia posterolateral. Y una pista glenoidea intacta garantiza una adecuada estabilidad de pues, la articulación del hombro durante ese arco de movimiento. Si esa pista glenoidea está comprometida o está estrecha, pues obviamente se va a presentar una inestabilidad a este nivel que es dinámica, que es durante ese arco de movimiento. Pero ¿qué pasa?
que de ese 100% del cartílago articular de la glenoides, solamente un 84% es el que está en contacto con la cabeza humeral, ya que un 16% del segmento posterior, de reborde posterior de la glenoides, va a estar empujando el manguito rotador hacia afuera, o sea, no está en contacto con el cartílago articular de la glenoides, de manera que del 100% de la glenoides, solamente el 84% es la pista glenoidea. ¿Y qué pasa si tenemos una lesión de bony Bankart, es decir, un Bankart óseo? Pues tenemos que restarle a ese 84% lo que está señalado aquí con la letra A, que es el defecto perdido. Es decir, la pista como tal ya era un 84% de la glenoides y ahora va a ser más estrecha por ese defecto que le estamos restando. Pues habiendo un compromiso de la pista glenoidea en ese caso, y haciendo la articulación del hombro más inestable durante ese arco movilidad de abducción y rotación externa, que recuerden, es el arco donde se suele luxar el hombro hacia anterior. Entonces, en este artículo, Giovanni Di Giacomo desarrolló una serie de pasos que debemos seguir casi que religiosamente para poder hacer una adecuada medición de esa pista glenoidea. Y recuerden que el primer paso siempre es empezar por la glenoides. Y a este respecto es importante que tengamos en cuenta lo que les decía anteriormente. Siempre tiene que ser con supresión de la cabeza humeral. Si no tenemos la supresión de la cabeza humeral, pues no podemos tener la glenoides de frente como lo estamos viendo en este corte, en la foto de la izquierda. El segundo paso que recomienda Giovanni Di Giacomo es determinar la amplitud del defecto óseo que tiene la glenoides anterior inferior. Entonces, lo que hacemos primero es basarnos en el segmento posterior, aquí señalado, y el segmento inferior de la glena, y si tenemos en cuenta que eso es una esfera perfecta, pues vamos a dibujar un círculo perfecto, o sea, no una elipse, no un óvalo, sino un círculo, basados en ese segmento posterior e inferior de la glenoides. Luego de tener ese círculo, tenemos ya pues un diámetro ideal de ese paciente, es decir, un diámetro como si no tuviera defecto, que es lo que vamos a medir desde anterior hacia posterior. Y luego de determinar ese diámetro, pasamos al segundo paso de Di Giacomo, que es medir el defecto. Aquí está señalado por la línea de color rojo, ¿sí? Y luego de tener eso, lo que vamos a hacer es, recuerden ese numerito mágico del 83%, vamos a multiplicar ese diámetro ideal por el 83%, que sería la pista glenoidea ideal de ese paciente. Entonces sería esa distancia por 0.83. Y luego de eso, a esa distancia ideal le vamos a restar ahí sí lo real, el defecto real que tiene ese paciente, dándonos como resultado, pues aquí en el punto 3, la fórmula del tracto glenoideo de ese paciente. Ese es, pues, digamos, los tres primeros pasos. Luego de eso, vamos a pasar ahí sí a la cabeza humeral y vamos a medir entonces el defecto de Hill-Sachs. Recuerden que está en el segmento posterior de la cabeza y es este defecto que está aquí señalado con la línea punteada de color rojo. Pero ellos además recomiendan medir este pequeño puente óseo que está desde el borde medial de inserción de manguito rotador. Y esto es como una crítica que le tengo a esta medición. Yo creo que sería un poco más preciso en la resonancia magnética, porque en la resonancia magnética, pues claramente podemos ver hasta dónde llega el manguito rotador y pues trazar el límite. Mientras que en una tomografía es bastante difícil, ellos claramente lo marcan en el punto medio de la tuberosidad mayor del húmero. Entonces, idealmente aquí estaría la inserción del manguito rotador y hasta aquí llega el defecto de Hill-Sachs. Lo que vamos a hacer nosotros es extrapolar esa medición del tracto glenoideo que tenemos acá real de ese paciente y lo pasamos a la cabeza humeral y hacemos la medición. Si ese tracto glenoideo es más pequeño, como vemos acá en la flecha blanca, que el defecto de Hill-Sachs, es decir, el defecto de Hill-Sachs va más allá del borde medial de la pista glenoidea, estamos hablando de una lesión off-track, que está por fuera de la pista. Si ese defecto de Hill-Sachs fuera más pequeño, es decir, que no fuera hasta acá, sino hasta aquí, o sea, más lateral a la línea blanca, estamos hablando de un defecto que está por dentro de la pista, es decir, por más profundo que sea, si lo contiene, existe un soporte óseo medial a nivel de la glenoides, como vamos a ver en este ejemplo, que me va a contener ese defecto, por más profundo que él sea, siempre que la pista glenoidea de la glenoides, extrapolada en la cabeza humeral, como vemos acá, sea más grande que el defecto de Hill-Sachs. Eso lo podemos ver claramente en el ejemplo de abajo de los dos carros, cuando vemos que un carro va pasando por una pista o por una autopista, si hay una brecha en el camino, si esa brecha es más pequeña que la distancia entre las dos llantas, pues el hueco va a estar entre esa distancia y el carro no va a caer en ese defecto. Pero si esa distancia es más grande que la distancia entre las dos llantas del carro, pues el carro va a caer en ese hueco y pues claramente no va a haber un soporte óseo aquí medial que contenga el defecto de Hill-Sachs y va a engranar la cabeza humeral con la glenoides, pues produciéndose una luxación residuante. Eso es lo que es el concepto de off-track on track.
dentro de la pista y fuera de la pista. Ahora, no es el principal, y quiero que lo tengan en cuenta, no es el principal punto que nos va a definir si un paciente va a una cirugía de la tarjeta o no. Hay otros factores que son determinantes, pero pues es importante que lo tengamos en cuenta ya que es el factor más importante de todos los que hay. Entonces, un ejemplo, tenemos un paciente que tiene este corte, ¿sí? Y tiene pues hacemos el círculo perfecto basado en el reborde posterior e inferior de la glenoides, sacamos el diámetro ideal de ese caso que sería 26 milímetros, o sea, como si la glenoides no tuviera un defecto, ¿cierto? Luego calculamos el defecto como tal que tiene ese paciente, que son 6 milímetros, lo cual corresponde a un 23% de esos 26 milímetros. O sea, estamos hablando de un defecto subcrítico. Luego de eso, hacemos una resta a esos 26 milímetros de la glenoides ideal, el defecto. Y 26 menos 6 milímetros nos da 20 milímetros. Ese es el diámetro real de esa glenoide. Y si a ese diámetro tenemos que sacarle el 16% de lo que está empujando el manguito rotador, entonces lo multiplicamos por 0.83 y vemos que nos queda una pista glenoidea real en ese caso, con defecto sustraído y todo, de 16.6 milímetros. Y luego de esos pasos, ahí sí pasamos a la cabeza humeral. Entonces, pasando a la cabeza humeral, podemos hacer el corte o la medición tanto en el corte axial de la tomografía como en la reconstrucción tridimensional vista desde posterior. Y hacemos una medición desde el borde medial de la inserción del manguito rotador hacia el borde medial del defecto, incluyendo este pequeño puente óseo, y nos da 21 milímetros. O sea que el defecto de Hill-Sachs en este caso está siendo mayor que la pista glenoidea. Estamos por fuera de la pista. Pero nosotros en este paciente, ya en ese contexto, hacemos una reconstrucción, una aumentación ósea, ¿sí? Y tomamos la apófisis coracoides, hacemos una osteotomía y la fijamos en el reborde anterior de la glenoides con 2 tornillos canulados, como en este caso. Estamos haciendo una aumentación de ese faltante en el segmento anterior de la glenoides, y a esos 20 milímetros de glenoides real que teníamos le sumamos los 10 milímetros del grosor de la apófisis coracoides, estamos llegando a 30 milímetros. Si a esos 30 milímetros le sacamos el 83%, que recuerden, siempre lo debemos sacar, estamos llegando a una pista glenoidea de 24.9 milímetros, lo cual es mayor a la lesión de Hill-Sachs que tiene el paciente. Por más profunda que sea, está por dentro de la pista y pues lo va a contener. Y eso va a ayudar a que el paciente pues no tenga una luxación recidivante. Entonces, ya para finalizar, teniendo esos conceptos claros, aquí les traigo dos casos, uno institucional, uno extra. Pues yo creo que es bastante discutible si es una lesión bipolar o más bien es una fractura de la glenoides, pero pues yo creo que aquí tiene un defecto de Hill-Sachs. Y de todos modos es algo ilustrativo para hacer el ejercicio. Entonces lo que hacemos primero, recuerden, siempre empezamos por la glenoides, siempre. Hacemos la esfera perfecta, basados en el reborde posterior e inferior de la misma, hacemos la esfera y medimos el diámetro pues, ideal de ese paciente, que son 20 milímetros. Luego medimos el defecto, que son 4 milímetros, y eso nos da un defecto del 20%. Estamos hablando de algo subcrítico. Luego de eso, hacemos la medición de la pista glenoidea real de ese paciente. Es decir, esos 20 milímetros lo multiplicamos por 0.83, ¿sí? Y nos da un valor de 16.6. A ese 16.6 le vamos a restar, está acá abajo, le restamos los 4 milímetros y nos da un valor de una pista glenoidea real, en ese caso de 12.6 milímetros. Esa es la pista glenoidea real de ese caso. Pasamos a la cabeza humeral. Luego en la cabeza humeral vamos a encerrar ese defecto de Hill-Sachs, primero marcando pues el borde medial de la incisión del manguito rotador. Recuerde que está más o menos a nivel de la del segmento medio de la tuberosidad mayor, y incluimos ese pequeño puente óseo que hay acá. Este es el defecto de Hill-Sachs, este que está acá, ¿sí? Y hacemos la medición. Entonces, lo que está con la línea blanca es el defecto de Hill-Sachs, ¿sí? El hueco como tal, más ese pequeño puente óseo que existe entre la inserción medial del manguito rotador. Y extrapolamos nuestra medición previamente tomada en la glenoides y la pasamos acá. Esto mejor hacerlo, esto lo intentamos hacer en el sistema acá, en el Ciro, pero es bastante difícil, aparte que es en píxeles. Entonces lo que hacemos generalmente es tomar capturas de pantallas, lo pasamos a PowerPoint, y en el PowerPoint sí podemos hacer la medición ya en milímetros, un poco más precisa. Y vemos que el defecto pues de Hill-Sachs, en este caso, llega hasta aquí, es menor que lo que anteriormente habíamos medido en la glenoides. Estamos hablando de un defecto que es on track, está por dentro de la pista. Este otro caso de un paciente de 30 años, un paciente que tiene... Jimmer, un favor, yo creo que
aunque fue bastante claro, o sea, yo lo entendí, el punto no es que no haya sido claro. Yo creo que por favor puede volver a repetir, haga otra vez el ejercicio, porque aquí hay personas que están viendo esto por primera vez y tanto número de Listo. 16.6, 12. Entonces, yo creo que ya lo vieron la primera vez desde aquí, lento, lento, vuelve, explícalo por favor. Y sobre todo quiero hacer claridad en lo que acaba de decir el doctor Castelar, que esto en el TAC 3D viene en píxeles, ¿sí? No viene en milímetros. Entonces uno puede o medir en el 2D y tratar de extrapolarlo al 3D o hacer lo que el doctor Castelar acaba de hacer, que es utilizar otro sistema que le dé en milímetros como las plantillas de PowerPoint. Entonces yo creo que desde acá, por favor, repítalo, Jimmer, de nuevo, por favor. Sí, señor. Bueno, entonces, recuerden el cuadrito mágico que les mostraba el artículo de Giovanni y yo como de los 5 pasos. Siempre el primer paso debemos empezar por la glenoides, siempre con supresión de la cabeza humeral, la quitamos la cabeza humeral y estamos viendo la glenoides que tiene que estar siempre de frente, así como lo vemos en la imagen de la izquierda. Entonces, teniendo ya esa glenoides, lo que vamos a hacer, ya tomando la captura de pantalla, lo pasamos en PowerPoint, hacemos lo siguiente, que es dibujar un círculo perfecto, ¿cierto? Basados en el reborde posterior e inferior de la glenoides, teniendo en cuenta que la glenoides normal, sin fractura, sin defecto óseo, vista de frente, es como una pera. Y si la vemos como una pera, pues ustedes saben que la pera son como dos esferas juntas, una esfera arriba que es más pequeña y una esfera abajo que es más grande. Esa esfera inferior es la que vamos a usar digamos, porque pues esa esfera básicamente es lo que con la cabeza humeral. Entonces, luego de tener esta esfera perfecta, ojo, no una elipse, no una figura ovalada, una esfera, vamos a hacer la medición del diámetro de esa esfera, desde anterior hacia posterior. Recuerden que aquí está perdido ese defecto, pero pues el diámetro ideal, ¿sí?, que debería tener sin fractura ese paciente. Y nos da 20 milímetros. Luego de eso, hacemos una medición de ese defecto, que son 4 milímetros. Por regla de 3 simple, 4 milímetros de 20 milímetros corresponde al 20%, ¿cierto? Ahora, en ese orden de ideas, recuerden, vuelvo y recalco el numerito mágico del 0.83 o el 83% de la pista glenoidal real. Hacemos una multiplicación de ese diámetro real que tiene por 0.83 y eso nos va a dar un valor de 16.6. Esa es la pista glenoidal ideal de ese paciente, ideal, sin defecto, pero pues tenemos un defecto que tenemos que sustraer a esa medida. Entonces le vamos a restar a esos 16.6, pues el defecto, quedando con 12.6, que es el valor real de ese caso con defecto sustraído de esa glenoides. Luego de eso, luego que tengamos ya la pista glenoidal real con defecto sustraído, ahí sí podemos pasar a la cabeza humeral. Ya pasando a la cabeza humeral, lo primero que hacemos es marcar el punto medio o medial de la inserción del manguito rotador, que está más o menos en la mitad de la tuberosidad mayor. Ya teniendo eso en la cabeza, encerramos como segundo paso el defecto de Hill-Sachs, que es toda esa brecha que hay aquí a nivel del borde medial de la tuberosidad, y vamos a medir cuánto hay de distancia desde ese borde medial de la inserción del manguito hacia el borde medial del defecto de Hill-Sachs. O sea, tenemos una distancia de 9.5 milímetros. ¿Qué hacemos? Extrapolamos la distancia que ya habíamos medido en la glenoides y la pasamos a la cabeza humeral, que es lo que estamos haciendo acá. Y recuerden lo que les decía, si el defecto de Hill-Sachs es mayor que la pista glenoidea, estamos hablando de una lesión off-track. Si tenemos un defecto, como en este caso, lo vemos aquí señalado, que es menor que la distancia de la pista glenoidea, por más profundo que sea el defecto, lo contiene, ¿sí? Y estamos hablando de una lesión que es on-track. Y esto es un factor clave para definir, pues, si toca hacer un procedimiento reconstructivo o no a nivel de la glenoides, es un factor determinante. Entonces, en este caso estamos hablando específicamente de una lesión que es on track porque el Hill-Sachs es menor a la pista glenoidea. Este es otro caso de un paciente, ya este sí es extrainstitucional, masculino de 30 años con 2 episodios de luxación anterior del hombro. Pero pues el paciente practicaba un deporte de alto contacto, aparte en grado competitivo, y tenía signos de hiperlaxitud, digamos, en la valoración previa a la cirugía. Entonces lo que hicimos, el paciente pues ya nos llegó con las imágenes en físico y dentro de las imágenes en físico que tenía ese paciente no teníamos un corte de reconstrucción tridimensional de la cabeza.
pero sí lo teníamos de la glenoides y lo teníamos a nivel de un corte axial simple de la tomografía. Entonces lo que hicimos fue hacer la medición de la esfera perfecta, lo mismo, tomamos foticos, lo pasamos a PowerPoint y hacemos la medición en milímetros, y hacemos entonces el dibujo de la esfera perfecta, el diámetro ideal de ese caso, que serían pues 30 milímetros, ¿cierto? Menos el defecto que medimos también aquí, está señalado con la línea roja, son 27 milímetros. Y a eso tenemos que restarle siempre el numerito mágico del 0.83. Lo multiplicamos por 0.83 y nos da una pista real, en ese caso, de 22.4. Tenemos el tracto glenoideo. ¿Qué debemos hacer? Pasar a la cabeza humeral. Y en ese contexto, hacemos una medición del efecto de Hill-Sachs, que va desde el borde medial de la incisión del manguito rotador hacia el borde medial del defecto. O sea, aquí está el manguito rotador, aquí está el defecto medial. Hacemos esa medición y nos da 16 milímetros. En este caso, si comparamos esos dos valores, la pista glenoidea es mayor a el defecto de Hill-Sachs. Estamos hablando de una lesión que también está por dentro de la pista. Pero ojo, recuerden que les decía que ese no es el único factor determinante en cuanto a la hora de decidir cirugía en estos pacientes. Ya tenemos que ver un paciente que practicaba un nivel competitivo, un deporte de alto contacto, que era el rugby. Aparte, pues tenía tenía, digamos, signos de hiperlaxitud. Todo eso, a pesar de que era un defecto on track, nos llevó a tomar la decisión de hacer un procedimiento reconstructivo a nivel de la glenoides, una cirugía de la Target, que fue lo que hicimos en ese caso. Aquí pues la marcación de la cirugía, luego hicimos ya identificación de la apófisis coracoide, que está aquí. A este nivel vemos la apófisis coracoide, el tendón conjunto, el pectoral menor insertándose en el borde medial. Hacemos la osteotomía de la coracoides y luego terminamos fijando pues la coracoides en el segmento anterior de la glenoides, que estaba perdido por el defecto óseo, ¿cierto? Con 2 tornillos canulados. Idealmente así es como debe quedar. Entonces aquí vemos en la foto de esa cirugía la cabeza humeral, la glenoides y la aumentación ósea con la apófisis coracoides fijada con 2 tornillos canulados, recuperando pues ese defecto perdido en el contexto de la lesión bipolar que tenía ese paciente. Y este es el resultado postoperatorio en ese caso. Entonces, como enseñanza, es importante que no existe pues un método universalmente aceptado para la medición del defecto de Hill-Sachs. Es como el lunar que tiene esta técnica, pero que los defectos bipolares, pues, digamos que aumentan las tasas de falla en reparación con banca artroscópico, y siempre debemos considerar esta técnica de medición como factor clave para determinar si el paciente se le debe realizar un banca artroscópico, o si es un defecto off-track, lo más recomendable es que toque hacer una reconstrucción del segmento anterior óseo de la glenoides, y que nunca debemos olvidarnos de las lesiones asociadas, que siempre, pues, además de los defectos bipolares, podemos encontrar lesiones capsulares, la lesión de Hagel, el Hagel reverso. Digamos que un compromiso de todos los demás estabilizadores del hombro que también pueden llevarnos a fallas, y que también a la hora de tomar decisiones van a ser clave, no solamente la medición del defecto off-track, on-track. Es el más importante, pero no es el único. Muchas gracias a todos. Perfecto, Jimmer, muchas gracias. Yo creo que fue bastante claro. Muchas gracias por la charla y la idea. Bueno, yo entiendo que el por qué el principio de la introducción estuvo bien. Yo creo que por favor deje de compartir la pantalla, y el doctor Lacutir va a compartir la pantalla para otro ejercicio. Digamos, si se dieron cuenta, esto no es que sea nada complejo, ¿sí? O sea, no es que sea nada como del otro mundo, pero no es tan fácil, sobre todo para la mente de los médicos, recordarlo y tenerlo como ahí rápido para hacer eso. Entonces yo creo que vale la pena recordar como cada 6 meses cómo se hace esta medición, para que todos la tengan en la mente. Los ortopedistas, así no hagan hombro, creo que esto es una cosa que está, como bien dijo Jimmer, que está pues de moda, todo lo hacemos así ahora, y pues debemos saberlo por simple como cultura general ortopédica, y por supuesto los que se dedican a hombro, pues eso sí tienen que saberlo, pues mucho más como más fresco en la mente. No es, o sea, actualmente, como bien dije, está de moda, todos hablamos de esto y todo lo medimos, pero hay cosas que se le quedan a ese concepto, y que créanme que próximamente van a empezar a hablar de esto, y es que el hombro no es solamente la parte mecánica, ¿sí? No es solamente la parte del deslizamiento de la pista, hay otras cosas en juego. Ahí está el control muscular, está
los problemas del movimiento de la escápula, de cómo la escápula sigue al húmero. Entonces, el mismo cuerpo puede compensar esos defectos, pues que aparentemente serían off track. El mismo cuerpo los puede volver, pues bajo este mismo principio de poder decir que on track, pero no sería esa la definición, digamos, yo no lo llamaría así, simplemente que el mismo cuerpo trata de compensar esos defectos óseos por el control muscular, y al revés, si un paciente que aparentemente tiene una lesión on track, tiene algún tipo de disquinesia o disquinesis, probablemente va a funcionar como si fuera off track, aunque creo que esos conceptos me parece que no son aplicables en este ejemplo que les pongo, pero todavía no hay mucho escrito de esto, y próximamente esto irá a salir. Creo que el objetivo de este taller era básicamente como repasar en la mente de todos cómo es la medición, como lo que hizo Jimmer de mostrarnos cómo se hacen las medidas, pues sí, cómo la vida real uno hace esta medición. Yo creo que mientras la Cutir, que no sé por qué no está cargando la presentación, eh, la sube. Creo que uno, como bien dijo Jimmer, lo primero que mide es la glenoides. Cuando uno mira uno se da cuenta que el defecto óseo es del 20% más en la vida práctica, digamos en la vida real, uno casi que ya sabe qué va a hacer, ¿sí? Porque el defecto es muy, muy grande en la glenoides. Yo le veo mucha más utilidad a esto cuando cabe la duda, ¿sí? Cuando el Hill-Sachs al ojo es intermedio, cuando el defecto óseo glenoideo es intermedio, ahí sí hay que pararle muchas bolas a esto, pero si el defecto óseo glenoideo, digamos, es casi que ninguno al medir la glenoides, es muy, muy pequeño, y uno ve que el Hill-Sachs también es muy pequeño al ojo. Creo que en mi práctica, digamos, yo no lo hago pues de rutina, cuando uno tiene la duda de qué hacer, ahí sí pues toca correr todo este protocolo. Entonces, la Cutir, por favor, ya comparte la pantalla para este último ejemplo y acabamos. No lo oímos, Lacutir. No lo oímos, Lacu. Voy. Dale. ¿Ahí me escucha, doctor? Ahí. Sí, perfecto. Dale, Lacu, perfecto. Listo, doctor. Entonces este es otro ejemplo. Ciérrese allá, listo. Este otro ejemplo de la misma actividad de Gmail. Lacu, hay retorno. Yo creo que apague los micrófonos o no sé. Debe tener alguien cerca ahí porque hay un retorno terrible. Ok, entendí. Okay, vamos directamente al ejemplo, Lacu, porque quedan 7 minutos. Entonces quiero que pues todos los que están conectados vuelvan a repasar cómo es el ejemplo de esto. Perfecto, ahí estoy entonces. Entonces, los mismos 5 pasos que nos había mostrado Jimmer en toda la charla anterior, y este es otro ejemplo que hicimos lo mismo. Como tenemos la limitante, que fue una de las que resaltaba Jimmer de la medición en píxeles, yo aquí lo hice midiendo en píxeles, pero sacando el porcentaje simplemente. Entonces, medimos la esfera completa, con un círculo sobre la glenoides, midamos la distancia total de ese círculo y el defecto que hemos calculado. A ese defecto, entonces, en píxeles, esta medición la hice todo en píxeles, le saqué el porcentaje, hice la resta y lo multiplicamos por 0.83. Si uno lo hace de esa forma, da una pérdida ósea en este momento de 13.2%. También se puede hacer extrapolándolo de la otra forma a milímetros. Yo lo medí directamente en milímetros en el corte sagital, donde más se veía o más tenía información con respecto al defecto y a la parte ósea de la adenoide. Este es un corte sagital. Y aquí sí lo hice por milímetros, entonces me dio 26 milímetros la totalidad y 4 milímetros de pérdida. Entonces resté 26 menos 4 milímetros y eso lo multiplicamos por 0.83, que es el equivalente al 83%. Ese 83% hicieron cuenta en la presentación de Jimmer, se mencionó al principio 84 y luego 83. La información de ese 83 que este 83 de hombros vivos. Entonces la medición en hombros vivos del tract glenoideo. De ahí sale. Entonces 0.83 por la diferencia y me da un tract glenoideo de 18.26 milímetros y una pérdida ósea de 15% cuando hago esta medición en este punto. Luego que tenemos la parte de la glenoides completa, vamos a la siguiente imagen. Y es que medimos la parte lateral, más medial medial de la inserción del magneto rotador y la parte medial del defecto de Hill-Sachs. Y se mide en totalidad, entonces parte medial
de Hill-Sachs y parte medial de inserción del manguito rotador. Y medimos la distancia. Nuevamente acá es en píxeles, entonces aquí después lo pasé y lo medí nuevamente en milímetros para tener la información en milímetros. Aquí la clave cuando hace la medición es que muchas veces queda como un puente óseo, que es un bony bridge, entre la inserción del manguito, entre la parte medial de la inserción y la parte medial del Hill-Sachs. Y eso me da una medición que es 12 milímetros. Con esa información en total teníamos esto. Tenemos que tener una pérdida ósea de 15% con un track linear video de 18.26 milímetros y con una lesión de Hill-Sachs de 12 milímetros. Teniendo en cuenta esto, vemos que el track de video es mayor a la lesión de Hill-Sachs y tenemos un defecto on track de 15%, que hace parte del grupo 1 del artículo que hemos referenciado. Sin embargo, seguíamos con algunas zonas grises con respecto a la medición y teniendo en cuenta que en el artículo también de Giacomo la medición se hizo con respecto al hombro contralateral, hicimos la medición contralateral. Y si uno mide, 2 segundos, si uno mide el hombro contralateral de este paciente, nos da 26 milímetros, que es esta medida, que es la misma medida que nos había dado cuando hicimos la técnica del círculo y medir la totalidad del diámetro. Entonces teníamos que, la medición que teníamos era correcta porque estamos comparándolo con el mismo paciente y teniendo en cuenta esto, el análisis que hicimos acá y que está presentando en esta parte es el correcto. Tenemos un track de video mayor al defecto de Hill-Sachs y tenemos un defecto on track, una pérdida ósea de 15%. Bien, Laco. Sí, yo creo que pues hemos visto 3 ejemplos de cómo hacer este ejercicio. Incluso este último con el hombro contralateral. Y creo que ya es bastante claro para todos. O sea, cómo se hace la medición de la glenoides, el defecto, el 83%, cómo se compara con el defecto de Hill-Sachs. Y creo que ya en este punto, si hay alguien que tiene alguna pregunta o de pronto quiera volver a repasar alguno de los ejemplos, tanto el doctor Castelar como este último, el doctor Lacotir, puede preguntar ahora. ¿Nadie? Bueno. No, listo, yo creo que muchas gracias, Jimmer y Juan David, muchas gracias por la presentación. Muy buena charla, Jimmer. Y nos vemos ya en un rato en la consulta externa. Vale, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Chao.